Yo estoy, la verdad, muy sorprendida. Me ha parecido que el contenido, aparte de ser dinámico y de ser realmente útil, hoy me atrevería a decir que es necesario y que es un contenido del que, bueno, pues chavales y chavalas, pero sobre todo educadores, educadoras, madres y padres, hoy tendrían que saber mucho más. Todos los que formamos parte de esta sociedad deberíamos saber mucho más para entendernos y para entender a los que nos rodean. O sea, me ha parecido necesario. Pues que ahora, cuando en los debates salen estos temas, tiro de mis recursos, y ni en mi infancia ni en el principio de mi adolescencia había una fórmula de poder desarrollar tu pensamiento crítico. Entonces era mucho más fácil dejarte llevar pues por cualquiera que fuera, alguien que tuviera más energía, más conocimiento o en realidad simplemente más ganas que tú, ¿no? Yo creo que hoy por fin nos toca despertar, dejar de culpar a quien hacia afuera no nos ha ayudado a desarrollar ese pensamiento crítico y acercarnos a foros como este, en el que no te queda otra que darte cuenta de que la responsabilidad parte de ti y que de ese pensamiento crítico, pues por supuesto se profundiza en estos foros, pero que realmente también lo logramos cualquiera de nosotros y nosotras cuando damos un paso adelante y seguimos buscando información y nutriéndonos. Así que por supuesto también tendríamos que decir casi de titular algo muy necesario y por fin nos estamos acercando. De lo que yo quería transmitir, en realidad volver a la raíz, al origen, a la oralidad, a este acto de comunicación viva que es esto que estamos haciendo tú y yo, aunque ahora lo estén viendo, pues quién sabe si miles de personas en este vídeo, pero otra vez volver a este momento de cómo la comunicación oral, que precede a todo lo que conocemos y que en realidad va a seguir sobreviviendo lo que nos queda, es un acto de comunicación viva que no tiene parangón. Volvamos a las raíces, dejémonos de tanto WhatsApp y tecnología, que está fenomenal y que hay que usarlo porque por supuesto nos ayuda, pero retomemos este momento de la comunicación de verdad, uno a uno, piel con piel.